quién es hombre de Dios y quién son los siervos de Dios. Porque hoy, infelizmente, hay una confusión con esta apelación, el hecho de llamar a alguien hombre de Dios y siervos de Dios. La gente confunde las cosas porque no tiene la palabra verdadera. Sí, no hay que llamar a una persona que predica la Biblia hombre o siervo de Dios. No hay que llamar a alguien que ha hecho una escuela pastoral hombre o siervo de Dios. No hay que llamar a un teólogo hombre o siervo de Dios. No hay que llamar a alguien que ha hecho una escuela pastoral, profética, una escuela para ser apóstol, hombre de Dios, un instituto teológico, bíblico. Llamar a estas personas hombres o siervos de Dios es un pecado, porque alguien no puede ver a Satanás y decir: Satanás, eres Dios, Satanás, eres hombre de Dios, Satanás, eres siervo de Dios. Pero ¿por qué la gente llama a los pastores evangélicos, a los sacerdotes católicos, a los imames hombres de Dios? Es porque no tienen la palabra verdadera. La palabra verdadera es Jesucristo. Jesucristo es la palabra, según el libro de Apocalipsis 19, verso 13. Y si Jesucristo es la palabra, todo lo que viene y no está en la palabra es pecado, es el diablo. Ustedes pueden ver que tomando la Biblia, empezando con Génesis hasta el libro de Apocalipsis, vemos que las personas llamadas hombre de Dios o siervo de Dios tienen una identidad. Así, desde Moisés o desde Noé hasta hoy, Dios podría decir que Moisés era hombre de Dios. El hombre de Dios, ¿quién es? El hombre de Dios es la persona establecida por las propias manos del Señor Jesucristo, del Señor Jehová. Y así Moisés era el hombre de Dios cuando estaba predicando sobre la tierra, porque era el profeta mensajero establecido según el orden de Melquisedec. Él recibió una visión por parte de Dios, y así Dios le estableció como su siervo. Moisés era el hombre de Dios en su tiempo, el único, porque el hombre de Dios es único en su tiempo. Y así Moisés podía establecer a los siervos de Dios, a sus discípulos, a Aarón y a sus hijos, para que ellos predican su mensaje, su ley, para que ellos sean el eco de su ley, de su mensaje al pueblo. Y Sicore y Datán se levantaban para decir que ellos eran siervos de Dios. En realidad eran fetichistas, charlatanes. En el tiempo de Noé era lo mismo. Noé era el elegido, el escogido del Señor Jesucristo, porque Dios dice en su palabra, en el libro de Génesis, que yo he visto a Noé como el único justo de esta generación. Y así Noé era el hombre de Dios. Para ser siervo de Dios debe haber un hombre de Dios sobre la tierra, y es el hombre de Dios que recibe su mensaje por parte de Dios. Cuando él está predicando y tú sigues lo que él dice, así puedes ser siervo de Dios. Josué era hombre de Dios y Josué tenía sus siervos, y los siervos de Josué eran los siervos de Dios, porque alguien no puede servir a Dios si no hay un hombre de Dios establecido sobre la tierra. Amados compañeros, no se deben engañar por Satanás y sus líderes y sus iglesias que están diciendo
que para ser hombre de Dios hay que ser una persona que ha hecho una escuela pastoral, un instituto teológico bíblico. Guillermo Maldonado no puede ser un hombre de Dios porque él no ha sido establecido por las propias manos de Dios. No es un profeta mensajero. Para ser hombre de Dios tienes que ser un profeta del mismo rango que Moisés. Y así podemos ver que el profeta Elías tenía a sus discípulos y los discípulos de Elías eran siervos de Dios. Eliseo tenía a sus discípulos y los discípulos de Eliseo eran siervos de Dios. Vamos a ver que en realidad cada profeta enviado por las propias manos del Señor Jehová era un hombre en su tiempo. Y es por eso que en realidad Juan Bautista tenía a sus siervos. Apolos no era siervo de Jesús de Nazaret, sino era siervo de Juan el Bautista. Y cuando Jesús de Nazaret entró en la escena, él estaba actuando como profeta de Dios, porque el ministerio de Jesús de Nazaret fue hecho como profeta. Es por eso que él podría decir que yo no puedo hacer milagro, porque todo lo que estoy haciendo lo hago por parte de mi Padre. Y así, en virtud de este ministerio profético, Jesús de Nazaret estableció a sus 12 apóstoles. Y así, los apóstoles de Jesús de Nazaret eran sus siervos. Pedro no era un hombre de Dios, sino era siervo de Dios, porque él estaba sirviendo a Jesús de Nazaret. Juan, Lucas, Marcos, Mateo no eran hombres de Dios, sino siervos de Dios, porque ellos sirvieron a Jesús de Nazaret. Amados compañeros, no pueden llamar al pastor Carlos Rivas hombre de Dios. Es un engaño, es una mentira. No pueden llamar a Guillermo Maldonado hombre de Dios. No pueden llamar a Paula White, Eddie Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaya, José Branham y los charlatanes evangélicos, los charlatanes pentecostales, los charlatanes católicos, hombres o siervos de Dios. Es un pecado llamar a un pastor denominacional hombre de Dios. Yo quisiera decirles, enseñando a ustedes que ya están mirando este video, que Pablo era hombre de Dios, el único en su tiempo, porque cuando Pablo estaba predicando era como un profeta establecido. Es verdad que la Biblia dice el apóstol Pablo, pero Pablo, antes de ser apóstol, era profeta mensajero como Moisés, porque fue en virtud de su ministerio profético que él podía escribir las epístolas, las cartas. Pablo recibió su visión sobre el camino de Damasco, según Hechos 13, verso 48. Y así, Pablo podía establecer a Onésimo, a Filemón, a Timoteo, Tito, y así sucesivamente. Amados compañeros, no se deben engañar por Satanás, que está diciendo que alguien que predica la Biblia es un siervo de Dios, alguien que predica el Alcorán, alguien que predica el Bhagavad Gita, alguien que sabe leer la Biblia es un siervo de Dios. Alguien que ha hecho una escuela pastoral no puede ser un siervo de Dios, porque el siervo es siervo porque está sirviendo a su maestro. Y Onésimo sirvió a su maestro Pablo. Aarón sirvió a su maestro Moisés. Apolos sirvió a su maestro Juan el Bautista. Pedro, Lucas, Mateo sirvieron como siervos a su maestro, a su rabí Jesús de Nazaret. Pero tú, pastor Carlos Rivas, ¿quién está sirviendo? Tú, Guillermo Maldonado, ¿quién está sirviendo? Tú, Carlos Anaconda, ¿quién está sirviendo? Tú,
Steve Joshua, ¿quién está sirviendo para ser siervo de Dios? Yo les digo que claramente que hay un profeta sobre la tierra. Para ser siervo de Dios, para que Carlos Rivas sea un siervo de Dios, debe servir al profeta, al Noé de este tiempo que se llama Kaku Philip, porque es el único hombre de Dios sobre la faz entera de la tierra. Toman la Biblia, ustedes no verán a un sacerdote llamado siervo, hombre de Dios en la Biblia. No, solo los profetas mensajeros tienen esta identidad. Es por eso que yo les digo claramente que hoy hay millares de habitantes sobre la tierra, pero el único hombre justo que Dios ha visto, se llama Kaku Philip. Es el único hombre de Dios. Y para que Carlos Rivas sea siervo de Dios, debe seguir y cumplir y aplicar las enseñanzas y predicar el mensaje de Kaku Philip para ser siervo de Jesucristo. Porque Jesucristo es nuestro Padre, nuestro Señor, pero Él ha enviado a su esclavo que se llama Kaku Philip. Y alguien que sirve a Kaku Philip es siervo de Dios. Fuera de eso, todo lo que ustedes hacen en sus iglesias denominacionales es puro paganismo. Dios les bendiga. Aplicación oficial del profeta Kaku Philip para Android y iPhone. Fotos y videos, canciones y sermones. Todo el mensaje del profeta Kaku Philip en una sola aplicación gratuita. ¿Amas a Dios? ¿Estás buscando la salvación? Cualquiera que sea su aflicción religiosa, la aplicación Profeta Kaku Philip Oficial es para usted.